es relacionarlo. Y la relación entre el reinado social de Cristo y la figura de Isabel la Católica, pues se condensa en un concepto que es el de cristiandad. El de cristiandad. Es decir, el reinado social de Cristo no es otra cosa que la cristiandad. Cristiandad que hace referencia a una época de la historia, evidentemente, que es la Edad Media, pero que no se limita solo a la Edad Media, que es algo que debemos tener muy claro. No se trata de regresar al pasado porque no se puede hacer, no somos nostálgicos del pasado. La cristiandad es cuando toda la sociedad humana se rige por la fe y por la ley de Cristo. Eso es el régimen de cristiandad. No solamente que haya católicos en la sociedad, no solamente que, como se dice ahora, haya católicos en la política, sino que haya una sociedad católica, haya una política católica, haya un ordenamiento jurídico, social, cristiano. Y eso pasa en primer lugar, evidentemente, por la adecuación de las leyes del hombre, de las leyes positivas, de las leyes humanas, a la ley natural primero, a la ley del Dios creador, a ese orden que Dios pues ha establecido en la creación. Luego, ese sería el concepto que unificaría esos dos temas de los que voy a hablaros, del reinado social de Cristo y de lo que fue la figura de Isabel la Católica como cristiana, pero también como gobernante, que son indisociables. En el mundo cristiano, en el mundo antiguo, en ese régimen de cristiandad, no existe la fragmentación. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de la modernidad, lo vemos todo fragmentado. Pero cuando había cristiandad, era una unidad, todo era una unidad. Por eso había mayor cohesión social y por eso hoy en día, a medida que se ha perdido la fe, pues la cohesión social pues prácticamente se ha volatilizado, ha desaparecido y además cada vez las personas están más atomizadas, más encerradas en sí mismos. Bien, como sé que sois gente aplicada y trabajadora, no podéis pasar por esta vida sin al menos haber leído un libro de Isabel la Católica. No un artículo largo si queréis, no, un libro de Isabel la Católica al menos hay que leer en esta vida. Entonces, yo os propongo, el primero que os propongo es Isabel de España, de William Wallace. Isabel de España, editorial Palabra, William Wallace, catedrático norteamericano. Este libro salió publicado en inglés en 1932, creo que fue. En España se editó en el 37. Isabel de España, William Wallace. Estamos hablando de una biografía de 500 y pico páginas. Pero, os diré que se lee como una novela, porque aunque es un texto histórico, es una biografía histórica, pero lo que hizo Wallace fue, entendedme, noveló un poquito para que
a la gente no se le atragantara, por decirlo de alguna forma. Porque evidentemente son muchas las cosas que hay que explicar en el reinado de Isabel la Católica, en su figura, y eso no se puede condensar en unas pocas páginas sin perder mucha de su riqueza y mucha de su perspectiva. Por eso que sea tan amplia. Yo recomiendo esta siempre para empezar, porque está muy bien escrita, como os digo. Es muy fácil de leer. O sea, yo voy a una librería, voy a la Casa del Libro, voy a la librería, pues a cualquier librería grande, ¿no? De la FNAC, del Corte Inglés, y yo veo que la gente, hay gente que lee y se mete unos tochos impresionantes, ¿no? Los tochos de Ken Follett, que son bestsellers siempre, no bajan de 800 páginas ninguno, y la gente se los lleva. Bueno, pues nosotros con más motivo, pues tenemos también que enfrentarnos a una publicación que sea un poco más larga. Eso en primer lugar. Otra biografía, William Wallace, Isabel de España, editorial Palabra. Otra que recomiendo es, que la he traído aquí, La incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont. La incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, editorial Encuentro. Aquí ya son 220 páginas, esto ya es otra cosita. Era un gran historiador, Jean Dumont. Esta es del año 91, preparando el 5º centenario, cuando se edita en francés. Y lo bueno que tiene esta biografía de Jean Dumont, que está muy condensada y que te abre perspectivas, porque te relaciona muchos elementos del reinado de Isabel la Católica con la historia de España. Luego, es otro libro que os recomiendo. E insisto, no podemos, como católicos, ya no digo como españoles, como católicos, porque Isabel la Católica recibe el nombre o mejor dicho, recibe ese título del Papa, de la Católica, los Reyes Católicos, pues por el gran servicio y la gran labor que hicieron en beneficio de la salvación de las almas, en beneficio de la extensión de la fe, en beneficio de la Iglesia. Y por último, ahí está ya para los muy cafeteros, pues hay dos que son como las obras de referencia. La de Luis Suárez, Isabel la Católica se titula, Luis Suárez, editorial Ariel, editorial Ariel, creo que son 300 y pico, 400 páginas esa edición. Es un resumen de 5 tomos que él sacó en los años 90, y Luis Suárez es el mayor especialista que hay sobre Isabel la Católica. Y por último, Tarsicio de Azcona, también en la editorial Bach, en la Biblioteca de Autores Cristianos, Tarsicio de Azcona. Pues ahí, Tarsicio de Azcona fue un fraile capuchino que dedicó toda su vida al estudio de la historia, y especialmente al reinado de los Reyes Católicos y a la reforma de la Iglesia que hacen los Reyes Católicos. Porque, y esto es una de las cosas en las que me quiero detener más, la gran reforma católica la hace Isabel la Católica. El Concilio de Trento, como sabéis, 1545-1563, es un concilio español. Es un concilio español porque allí los protagonistas son los teólogos españoles y los obispos españoles, que habían salido de la reforma de la Iglesia que había hecho Isabel la Católica. Es decir, que el Concilio de Trento fuera un concilio brillante, que del Concilio de Trento hubiera una floración de santos tan grande, que seguimos bebiendo del Concilio de Trento.
no tenéis más que buscar el Catecismo de la Iglesia Católica y vais a los índices finales y buscáis todas las veces que el Catecismo cita el Concilio de Trento y observaréis con vuestros propios ojos cómo seguimos viviendo del Concilio de Trento. Por ejemplo, el capítulo del Catecismo dedicado a la Eucaristía, al sacramento de la Eucaristía. Cuando explica el Catecismo la Eucaristía como sacrificio, como renovación cruenta del sacrificio cruento de Cristo en la cruz, pues no para de citar el Concilio de Trento. Cuando habla de la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, creo que es la sesión 12 o 13 del Concilio de Trento, no deja de citarlo. Que toda la doctrina eucarística que tenemos en la Iglesia brota toda del Concilio de Trento, que a su vez recoge toda la enseñanza de Santo Tomás. Y esto se lo debemos a Isabel la Católica, que se adelantó a la gran reforma que hizo el Concilio de Trento, y por eso, insisto, los españoles en Trento pudieron participar tan activamente y pudieron aportar esa luz de lo que ya se había hecho en España. Por eso, tened mucho cuidado, porque sabéis, y vosotros tenéis experiencia de ello, sabéis el significado tan importante que tienen las palabras. Vivimos inmersos en una guerra cultural. Vale, estupendo. La guerra cultural es una guerra lingüística. Es una guerra lingüística. Y todos sabéis perfectamente cómo a través de los conceptos se pretende cambiar la realidad, ¿no? Ya no es aborto, es interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Pues eso se extiende a todos los campos del conocimiento humano y también se extiende al campo de la historiografía. Entonces se habla de reforma protestante. Bueno, vamos a ver. Y contrarreforma católica. La primera reforma, que se adelanta muchísimo a la de Lutero, es la de los Reyes Católicos, precisamente. Más bien habría que hablar de reforma católica y revolución protestante. Porque además, reformar algo significa volverlo a su forma. Reformar, volverlo a su forma primitiva, original. Y no es eso precisamente lo que hace Lutero. Y por eso nos quiere vender que Lutero reforma el cristianismo para volverlo a su pureza originaria que la Iglesia Católica habría deformado. ¿Veis? Detrás del concepto de reforma protestante hay un contenido ideológico que no nos podemos comer con patatas. ¿Sí? Cronológicamente es falso. Allá aparte a nivel teológico y filosófico, todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero a nivel cronológico es falso. Es Isabel la Católica, son los Reyes Católicos los que hacen la primera gran reforma de la Iglesia y consiguen reformar toda la nación, toda la nación. Y por eso habrá, insisto, esa floración de santos en el siglo XVI. Los santos, sabéis que no brotan como las setas, no surgen por generación espontánea. Y todos los santos del siglo de oro español, en todos los dominios de la monarquía católica, como se le empieza a llamar a la monarquía española, de la monarquía católica, son fruto de esa reforma que hicieron los Reyes Católicos. San Juan de Dios, San Francisco Javier, Santo Tomás de Villanueva, San Ignacio de Loyola, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pascual Bailón, Santo Toribio de Mogrovejo, San Simón de Rojas, la Beata Ana de San Bartolomé, secretaria de Santa Teresa, San José de Calasán, San Juan Diego, porque aquello era, recuerdo que entonces México era el virreinato de la Nueva España, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, es que la lista, el Beato Alonso de Orozco, la lista es interminable.
pues toda esta floración de santos también tiene correlativamente una floración de teólogos y de misioneros. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de los famosos 12 apóstoles franciscanos de México. Cuando Cortés llega a México, lo primero que hace es escribir al emperador para pedirle que le envíe misioneros. Y los primeros misioneros que llegan al virreinato de la Nueva España son 12 franciscanos de Extremadura, de la provincia de San Gabriel, que era una provincia franciscana que se había reformado en la época de los Reyes Católicos y que vivían, pues eso, la forma primitiva de la regla de San Francisco de Asís. Y por eso uno de ellos, pues los indígenas le denominaban motolinía, que significa, en náhuatl significa pobre, el pobre, porque esos 12 franciscanos que llegan primero al virreinato de la Nueva España, México, pues van con el hábito completamente remendadísimo y van descalzos. Bernal Díaz del Castillo, que era como el secretario, el monaguillo, el escudero de Hernán Cortés, era un soldado que cuando envejece pues se pone a escribir sus memorias y resulta que el tío pues es un genial y un maravilloso escritor y escribe la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es increíble, o sea, es increíble. Empiezas a leer ese libro y es como si leyeras una novela. Y está escrito por un soldado de Cortés contando sus memorias de lo que fue pues la conquista, la civilización y la evangelización del imperio azteca. Y entonces ahí Bernal Díaz del Castillo cuenta que cuando Cortés había derrotado a los aztecas y que le veneraban como un dios, Quetzalcóatl, veían a un hombre que tenía un palo que echaba fuego y que tenía otro palo gris que cortaba y que tenía una especie de piel también gris y por más flechas que le tiraban resultaba que era invencible. Y cuando llegan estos 12 misioneros, estos 12 apóstoles de América, sale a recibirles Cortés con todo su pompa, se arrodilla delante de ellos y les besa el cordón del hábito franciscano. Y dice Bernal Díaz del Castillo que aquello que hizo Cortés valió más que 1000 sermones para convertir a los indios. Todo esto lo hizo posible Isabel la Católica, porque no es casual que una mujer, no ya cristiana, fervorosa, sino santa, supeditar la política a los intereses de la fe, a los intereses de la fe. Esto es muy importante. Supeditar la política a los intereses de la fe, no a los intereses de la Iglesia, que es distinto, Muchas veces se quejan muchas personas de por qué los obispos no luchan de una forma más comprometida contra el crimen del aborto. Claro, es que ahí hay intereses también, hay intereses económicos, como podéis comprender. Hay una X de la declaración de la renta y en todas las diócesis hay muchas cosas que dependen de esa X de la declaración de la renta. Entonces, por eso hago este inciso, para que lo tengamos muy claro siempre. Lo importante
que la política se supedite a la fe, pero no a los intereses que puedan tener los hombres que dirigen la Iglesia. Pues bien, el reinado social de Cristo se hizo posible porque lo que hace la acción de gobierno de Isabel la Católica es formar una cristiandad. Y del mismo modo que una familia empieza por los padres, y si los padres no tienen la cabeza en su sitio, como ocurre hoy día, pues así van las familias, o lo que se quiera ya entender por familia, pues lo mismo ocurre en una nación. Una nación, para que sea cristiana, para que viva en cristiandad, en esa unidad armónica de los hombres entre, no ya individualmente, sino como sociedad, como cuerpo, porque es lo que dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, el cuerpo místico de Cristo, formamos un solo cuerpo. Pues para que pueda haber cristiandad, el primero que tiene que responder es el que gobierna. Y por eso Isabel la Católica tiene muy claro esto y sabe que necesita cabezas que estén centradas. Y por eso comienza Isabel la Católica a reformar la Iglesia por la cabeza, por los obispos. Y por eso lo que os acabo de decir, de que lo que hace Isabel, lo que hacen los reyes católicos es supeditar los intereses de la nación a la fe, pero no a la Iglesia, a los intereses de la Iglesia. Por ejemplo, los reyes católicos no van a parar hasta que el Papa no les conceda ser ellos los que, en cierto modo, entre comillas, eligen a los obispos. Porque los obispos que venían elegidos por Roma, pues eran un desastre. Eran un desastre. ¿Por qué? Porque la misma Roma, el nuevo Vaticano, estaba hecho un desastre. El cardenal Cisneros, franciscano riguroso que era confesor de Isabel la Católica y que Isabel la Católica elige para que sea arzobispo de Toledo, primado de España, que era el cargo más importante de la Iglesia española, pues el cardenal Cisneros tenía una especie como de corresponsal en el Vaticano. Ese corresponsal en el Vaticano que tenía el cardenal Cisneros era un ermitaño, Fray Fernando de Boil, no sé si os suena. Este es el primer misionero que pisa América. El primer viaje de Colón no lleva ningún sacerdote, pero el segundo viaje de Colón ya lleva 2 franciscanos de Borgoña y como delegado apostólico, como representante del Papa, lleva a este hombre, Fray Bernardo de Boil, o Fernando de Boil, depende a veces de la traducción, que era un ermitaño. Y entonces el cardenal Cisneros le pone en Roma, en el Vaticano, de corresponsal, para que le haga allí de enlace. Y hay una serie de cuestiones que están recogidas en la documentación de las cartas que se intercambian el cardenal Cisneros y este ermitaño, y claro, pues este ermitaño le narra cómo es el Vaticano del Renacimiento, que es la época del Papa Alejandro VI, Alejandro de Borja o de Borgia. Y este Fernando de Boil es muy irónico, es muy irónico. Y dice que todavía no ha podido hablar con el Papa, que es lo que le ha encargado el cardenal Cisneros, porque está muy metido, dice literal, en los desposorios de su hija Lucrecia con el duque de Bisteglie. Y entonces le escribe Cisneros y le dice, bueno, pues habla con su hijo, habla con el hijo del Papa, con César Borgia, que acabó siendo arzobispo de Valencia, y ya que no puedes hablar con el Papa, con el padre, pues habla con el hijo, con César. Y le responde en otra carta el ermitaño que tampoco puede hablar con él, dice literal, porque quien vela de noche haciendo fiestas con mujeres, necesario es que duerma de día. Y por eso digo que este hombre era muy irónico,
Pero bueno, está narrando lo que era la corte renacentista, ¿no? en la Roma, en el Vaticano. Y sigue diciéndole, referente al cardenal César Borgia, arzobispo de Valencia: a quien no le sobra tiempo de rezar ni de oír misa, mal le quedará para negociar la reforma de la Iglesia en España. Pero este es el panorama que había en Roma. Entonces, los reyes católicos se dan perfecta cuenta de que son ellos los que tienen que sacar adelante la reforma de la Iglesia, y no van a parar, insisto, hasta que el Papa les conceda ese privilegio de ser ellos los que canónicamente se dice presentar, los que presenten a los candidatos a Roma para que Roma elija quiénes de ellos van a ser obispos. Y entonces así van reformando toda la Iglesia de España desde las cabezas. Presentan Pérez del Pulgar, o uno de los cronistas de los Reyes Católicos, y otro que es también Pedro Mártir de Anglería, cuentan cómo Isabel la Católica llevaba siempre consigo un cuaderno, y en ese cuaderno ella iba anotando a los sacerdotes de las distintas diócesis que tenían más méritos para ser obispos. Pues unos hombres de vida íntegra, unos hombres de vida virtuosa, de vida de santidad, de oración, de formación, y son esos, en ese cuaderno de Isabel, los que presentará después para que sean elegidos obispos. Va eligiendo a los mejores, y esos mejores a su vez van poniendo orden pues en todos los lugares, y van creando una serie de instituciones que, insisto, se van a adelantar al Concilio de Trento y van a posibilitar la reforma que sale del Concilio de Trento. Os pongo un ejemplo: los seminarios, que los instituye obligatoriamente el Concilio de Trento, pero ya los Reyes Católicos, gracias también al cardenal Cisneros, que es su mano derecha a la hora de reformar la Iglesia, el cardenal Cisneros, con lo que se llamaba entonces las escuelas catedralicias, empieza a reunir a los chavales que quieren ser sacerdotes para prepararles y darles una buena formación, porque si no, pues van a ser unos sacerdotes desastrosos. Pero fijaros también una cosa que me llama la atención. Aunque la Iglesia estuviera profundamente sumida en crisis moral, tenemos que diferenciar crisis moral a crisis de fe. Hoy está sumida la Iglesia en una crisis moral y de fe, pero en la época de los Reyes Católicos solo era una crisis moral. Pero aunque estuviera sumida en una crisis moral, aunque el Papa estuviera negociando en la boda de su hija con no sé qué conde, y el hijo del Papa estuviera pues de botellón y de juerga toda la noche, aunque fuera así, no por esto la gente perdía la fe. Podían ver que el sacerdote de su parroquia vivía con una mujer amancebada, pero no por eso perdían la fe. Esto siempre me ha dado mucho que pensar. Si leéis el libro de la vida de Santa Teresa, cuando habla del famoso cura de Becedas, un pueblito de Ávila se llama Becedas, el cura vivía amancebado con una, todo el pueblo lo sabía, no se escondían tampoco, sobre todo ella, y ella le había dado incluso un amuleto que llevaba el cura por fuera, colgaba el pecho, pero nadie dejaba por eso de ir el domingo a misa, ni de confesarse, ni de rezar. Y por eso Santa Teresa, una temporada que tuvo que pasar en ese pueblo para curarse, va a confesarse con ese sacerdote. Y ese sacerdote se convierte, y lo escribe Santa Teresa en su vida, se convierte y acaba muriendo con fama de santidad, porque le convierte Santa Teresa con sus confesiones. Cuando yo estaba recién ordenado de párroco, año 2008, en la frontera de Toledo con Ávila, pues la gente mayor me contaba que hubo un sacerdote en los años 60 que estaba alcoholizado el pobre hasta las orejas, y de hecho murió de cirrosis. Y pues todos los días le cogía una tajada monumental, el pobre, y tenían que llevarle a casa. Los que me lo contaban también eran sus padres los que también se cogían la tajada con el cura, o sea que, y ellos eran los monaguillos que estaban en medio. Pero la gente te lo contaba, esa gente, con pena y con cariño.
como tú contarías a otro que tu padre fuera alcohólico. Eso no les hacía a la gente perder la fe. Y aunque le vieran borracho todos los días, que tenían que llevarle a su casa, llegaba el domingo y allí no faltaba nadie a misa. Y ahí no faltaba nadie a confesarse cuando debían confesarse. Y todo el mundo escuchaba con atención y con devoción el sermón de la misa. Por eso os insisto que tenemos que también pararnos a pensar que en esta época de los Reyes Católicos, en la que reina una gran inmoralidad en la Iglesia, no significa por ello una pérdida ninguna o una crisis en la fe. Porque es la diferencia entre inmoralidad y amoralidad. Por eso os decía antes que lo que estamos viendo en la Iglesia actualmente es una crisis moral y es una crisis de fe, porque la inmoralidad es el pecado. Y todos somos pecadores, yo el primero, y el pecado está presente en nuestra vida como seres humanos pecadores, débiles y limitados. La amoralidad es defender que no hay pecado, defender que no hay ni verdad ni mentira, ni bien ni mal, que es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso aquella gente que vivía situaciones de una gran inmoralidad en su propia iglesia, eso no les empujaba a perder la fe, porque sabían todavía, en esas inmoralidades, sabían todavía lo que era el bien y el mal, sabían todavía lo que era la virtud y el pecado, o la virtud y el vicio. Pero evidentemente yo no puedo vivir en cristiano cuando me enquisto en el vicio. Y para practicar la virtud, para vivir en un, ¿cómo decirlo?, con una decisión de santidad, necesito que me enseñen, y por eso Isabel la Católica se centra en la formación del clero y del episcopado, y por eso, como os decía, Concilio de Trento es un concilio español, porque los españoles que llegan allí estaban muy bien formados. Y además, para vivir en santidad también necesito buenos ejemplos. Y los primeros que tienen que dar ejemplo en una familia son los padres, en el caso de una nación los gobernantes, y en el caso de la Iglesia los pastores. Y lo que os decía antes, insisto, nosotros somos hombres modernos y vemos la realidad de manera fragmentaria, pero en un régimen de cristiandad como es el siglo XVI, el siglo XV español, hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX, hasta la llegada del liberalismo, 1833, no va por un lado la Iglesia, por otro lado los gobernantes, por otro lado los fieles, por aquí los curas, por aquí la educación, por aquí la caridad, ¿no? Todo forma una unidad. De tal modo que los que representan la cabeza de la sociedad, de ese cuerpo místico que formamos todos, los gobernantes, los sacerdotes, los obispos, si son ellos los que están centrados, los que enseñan la fe y la moral católica, los que practican la virtud, los que tienen una vida de santidad, los fieles irán detrás. Igual que los hijos, cuando ven cómo viven sus padres, esto o lo otro, lo lógico es que ese sea el espejo para que ellos también lo practiquen, lo vivan y lo reproduzcan. Y esto fue, sin duda alguna, la gran obra de Isabel la Católica. Pensad, por ejemplo, cómo apoya al cardenal Cisneros para que construya la que será la gran universidad española después de la Universidad de Salamanca, que será la Universidad del Arzobispado de Toledo, que insisto, en el siglo XV el Arzobispado de Toledo, el diócesis de Toledo era, sin exageraros, casi el 70% de España. Casi el 70% de España la diócesis de Toledo, la diócesis de Madrid la diócesis de Toledo, la diócesis de Getafe, que se desgaja de Madrid, todo eso es la diócesis de Toledo. Yo estuve de sacerdote en Móstoles, en un pueblo de Madrid, en una ciudad de Madrid que se llama Móstoles, y ahí destrozaron la iglesia en 1936, los que todos sabéis que lo hicieron,
y lo único que se conservó y se rescató por puro milagro divino fue la pila bautismal, y en la pila bautismal de la iglesia parroquial de Móstoles está el escudo del cardenal de Toledo, del cardenal Lorenzana, que era en esa época cuando se construía esa pila. La Universidad del Arzobispado de Toledo, que iba a ser la que iba a competir para formar a esa élite intelectual, era la Universidad de Alcalá de Henares, que funda el cardenal Cisneros, lo que después sería la Universidad Complutense. Pues todo esto lo pone en marcha Isabel la Católica, gracias a que es ella la que tiene, junto con Fernando, con su esposo, la suficiente valentía e insistencia para lanzarse a hacer esa reforma y no ponerla en manos del Papa y de la Curia, porque entonces iban de cabeza, aunque tuvieron que ceder en alguna ocasión, pero cedieron para sacar mucho más de lo que el Papa quería concederles. Por eso os he dicho que su hijo, César Borgia, pues al final acabará yendo a Valencia. Pero bueno, gracias a eso también le sacaron muchos otros documentos al Papa y muchos otros decretos. Pensad lo que es la figura del patronato real. Es decir, lo que quiero transmitiros es que el Papa, los reyes católicos consiguen que el Papa reconozca: yo no puedo reformar la Iglesia. No puedo, porque estoy empantanado, yo el primero. Entonces, bueno, hacedlo vosotros. Y en el caso de América ocurre algo muy similar. Yo no tengo una estructura para evangelizar América. Así que vosotros, encargaos de la evangelización de América, venga. Y por eso es la corona española la que carga con todos los gastos y la infraestructura para plantar la Iglesia en todo el continente americano. Pues todo esto fue el reino de Isabel la Católica. Yo estoy dando unas cuantas pinceladas, me imagino que algunas las conoceréis más, otras las conoceréis menos, pero lo importante es que cuando los dirigentes están centrados, empieza todo a centrarse. Cuando los dirigentes saben hacia dónde tienen que ir, los demás les siguen. Esto es realmente lo importante. Y por eso ese régimen de cristiandad que se vive en la época de los reyes católicos, pues será lo que los papas después llamarán, sobre todo a partir de Pío XI, la encíclica Quas Primas de 1925, con la que instituye la festividad de Cristo Rey, pues el reinado social de Cristo. También tenéis que comprender que igual que todos nos ocurre, que a veces tenemos la tentación de ceder a las componendas o pues a cierta prudencia humana, pues los papas tampoco están libres de esto. Por ejemplo, León XIII, 1899, escribe la encíclica Annum Sacrum, que es cuando consagra el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. León XIII escribe otra encíclica que se llama Immortale Dei, sobre la relación de los estados, de los gobiernos, con la fe y con la Iglesia. Y dice León XIII: hubo un tiempo en que los gobiernos eran iluminados por la fe de Cristo. ¿Pero por qué no lo dices? ¿Por qué no dices cuándo fue ese tiempo? Porque temes que te van a llamar nostálgico, retrógrado, medieval. Claro, no os olvidéis que los papas son seres de carne y hueso y también tienen tentaciones como nosotros, y a veces también se hace la tentación. Nosotros escuchamos muchas veces la expresión: ¿cómo puede suceder esto en pleno siglo XXI? Es que esa expresión ya viene de antes. Antes se decía: ¿cómo puede suceder esto en pleno siglo XX? Pero es que cuando estudias documentos del siglo XIX, cuando lees periódicos del siglo XIX, ya se decía igual.
¿Cómo puede suceder esto en pleno siglo XIX? Pues claro, en el siglo del progreso, en el siglo de la ciencia, ¿cómo va a decir el Papa que cuando más floreció el cristianismo fue en la cristiandad de la Edad Media? Pues por eso, bueno, pues el Papa, pues digo que es León XIII, que no pongo ningún ejemplo de otro Papa que pudiera ser más o menos transigente, ¿no? Y hubo un tiempo en el que la sabiduría del Evangelio iluminaba los estados. Bueno, pues ese régimen de cristiandad es lo que se vive en la época de los Reyes Católicos, que si os dais cuenta lo que están haciendo es trasladar, mejor dicho, extender todo lo positivo de la Edad Media. En la Edad Media florecen las universidades. Bueno, surgen, nacen y florecen las universidades. Y esto es lo que ocurre en época de los Reyes Católicos, como os acabo de decir. Y por eso cuando el Concilio de Trento se plantee establecer seminarios, en España le dirán los españoles que están en Trento, nosotros ya llevamos tiempo ya funcionando así. O cuando Trento instituye la catequesis, no había catequesis. La gente transmitía la fe en casa, en la familia, no había propiamente el concepto que nosotros conocemos como catequesis parroquial. Esto es algo que empieza a poner en marcha el cardenal Cisneros. Insisto que como arzobispo de Toledo era la cabeza de la Iglesia española y mandaba, y si Cisneros decía por aquí, todos los del gorro morado iban detrás de él, establece las escuelas dominicales, es decir, establece la escuela catequética los domingos. Si vais a países protestantes del centro y del norte de Europa, por ejemplo los Países Bajos, cuando se pasan al calvinismo, mantienen esto. Y por eso hay personas que se confunden y piensan que esto de la catequesis dominical fue un invento de los luteranos, de los calvinistas, de los protestantes. No, es que cuando esos territorios eran corona española, ya se había establecido de la época de los Reyes Católicos, de 1480 al 87 se establece estas catequesis para que hubiera una transmisión de la fe verdadera y sobre todo íntegra. Y como no quiero cansaros más, y por si alguien quiere preguntar o tiene alguna duda, simplemente termino con un testimonio de Claudio Sánchez Albornoz, un gran historiador español, liberal, pero que entiende qué hizo posible el reinado de los Reyes Católicos, qué hizo posible la acción evangelizadora de España en América, qué hizo posible la reforma de la Iglesia en España, es decir, qué hizo posible la cristiandad, o lo que es lo mismo ese reinado social de Cristo, esa configuración de la sociedad según la fe católica, según la ley de Dios. E insisto, no se trata de regresar al pasado, que es imposible, se trata de la síntesis de fe y vida, que es lo que no tenemos, que es lo que hemos perdido. Eso es, la síntesis de fe y vida. Vosotros, que sois defensores de la vida, claro, cuando una persona comprendes que es un defensor de la vida, cuando defiende la vida en cualquier sitio, cuando defiende la vida también en el campo político, porque de nada sirve decir que yo me opongo al aborto cuando salgo de misa el domingo y luego con mi voto apoyo a partidos abortistas. O cuando financio medios de comunicación abortistas. Y si no lo digo, exploto, como es 13TV, porque 13TV está al servicio del Partido Popular y el Partido Popular es un partido abortista. ¿Y es la tele de los obispos? Pues sí, que se grabe, es la tele de los obispos. Pero es que es la realidad, queridos míos, yo lo siento, no he venido a deciros que el mundo es de color de rosa, tampoco es de color negro. El cristiano no es optimista porque la realidad no es rosa, tampoco es pesimista porque la realidad no es negra. El
cristiano es realista porque ve las cosas desde Dios, desde la fe, y por eso ni rosa ni negro, pero hay que llamar las cosas por su nombre, el pan pan y el vino vino. Entonces, el régimen de cristiandad es cuando se da esta adecuación de la ley humana, de los comportamientos humanos a nivel individual, a nivel matrimonial, familiar, pero a nivel colectivo, porque si falta la dimensión política, que significa en griego, polis, es ciudad. Cuando dice en la política Aristóteles, el hombre es un ser social, por naturaleza, antroponzon politikon estin, la traducción no es social. Nosotros traducimos social porque, bueno, mal, pero la traducción original es político. Es decir, como el ser humano es un ser político, la fe no es que sea política, pero sabéis que tiene esa dimensión que tiene que afectar también a la política, y si no afecta a la política, no es una fe encarnada y asumida, una fe verdadera. Y por eso todos sufrís viendo pues, a tantos católicos a los que queréis, que siguen proclamándose católicos y asistiendo a la misa cada domingo y rezando y llevando una vida sacramental y de oración, y no dan la batalla por la vida, o incluso, como os decía, apoyan a partidos que promueven el aborto. Por la puerta grande o por la puerta pequeña, me da igual, pero al final es el aborto. Entonces, por eso es importante que tengamos esto muy claro en el horizonte. Para poder luchar contra el aborto, tenemos que tener como ideal una sociedad de cristiandad, una sociedad del reinado social de Cristo. Todos sabéis que no puede haber, que la fe y la razón van unidas. Cuando la fe y la razón se divorcian, acabas cayendo en dos extremos. En el caso del protestantismo, en el fideísmo, y por eso sabéis que Lutero dirá que la razón es la ramera del diablo. Hay otras versiones más heavy y otras más suaves, pero la traducción alemana vendría a ser la ramera del diablo, porque además suena más bíblico, ¿no? Recordad cuando habla San Juan en Apocalipsis de la gran ramera. Y si se divorcian la fe y la razón, pues se cae en ese fideísmo protestante. Cuando se pierde la fe es lo que después vamos a conocer con el nombre de ideología, y por eso os dais cuenta cómo las ideologías son religiones sustitutorias, y por eso en la religión posmoderna su sacramento y su dogma de fe fundamental es el aborto. Eso no se puede cuestionar, ¿veis? Y por otro lado, cuando se divorcia la fe y la razón, pues el racionalismo, que es vivir de tejas para abajo, y no decir, o sea, a veces nos confundimos en la expresión, ¿no? Y escuchas a personas, o incluso nosotros, a veces, yo es que soy muy racionalista. No, racionalista no es el que utiliza la razón mucho, sino que la utiliza mal, que es distinto, es distinto. Claro, no es lo mismo pacífico que pacifista, no es lo mismo nacional que nacionalista, pues no es lo mismo ser una persona racional que sea una persona racionalista, no es lo mismo. El racionalista utiliza más la razón y la persona que es racional la utiliza bien. Y en la fe católica, como la fe es una virtud intelectual, no es un sentimiento, no es un sentimiento, es una virtud intelectual que perfecciona la mente, porque para amar a Dios, caridad, tendré primero que conocerle, fe, y por eso es el orden de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. No al contrario, como ha hecho ahora la Iglesia. Lo primero es la caridad y la fe lo último. No. Primero es la fe, después la caridad y después la caridad. Vamos por partes. Pues bien, por eso es tan importante que tengamos claro que es ahí hacia donde tenemos que encaminarnos, y que la lucha contra el aborto, la lucha por la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, pasa por aquí.
algunos estaréis pensando, pero es verdad que para oponerse al aborto no hace falta ser católico y tener fe. Es verdad, porque es una verdad de razón, es una verdad natural, es una verdad científica que se impone por sí misma. Pero vosotros que sois personas, no dudo que inteligentes, y tenéis oídos y tenéis ojos, no me diréis que la ciencia hoy en día ya importa un carajo. Es así. Si yo me autopercibo como Gabriela, pues soy Gabriela. Entonces me tenéis que pagar con vuestros impuestos que yo me transforme en Gabriela y que me tengo que hinchar a hormonas para que se me aclare la voz, para que se me quite la sombra de la garra, toda esta cosa, ¿no? Bien, ¿os dais cuenta? ¿Sí? A veces planteamos la lucha o la batalla por la defensa de la vida sobre presupuestos científicos, naturales, humanos, filosóficos, que hay que hacerlo, por supuesto, pero es que eso significa que damos por hecho que lo que tenemos delante son seres racionales. Y lo que tenemos delante, y lo veis cada día, es una sociedad cada vez más irracional. ¿Veis? Yo colaboro con la Fundación Gustavo Bueno. Gustavo Bueno ya murió en 2016, era un filósofo español, ateo materialista católico. Así se define, es muy gracioso esto, así se definen sus seguidores, son ateos materialistas católicos. Gustavo Bueno se oponía al aborto y defendía la vida. Los que siguen esta corriente filosófica, por supuesto, pues lo mismo. Están en contra del aborto y defienden la vida desde presupuestos materialistas, ateos materialistas. Católicos, bueno, vale, como lo entiendan, ¿de acuerdo? Pero cuando hablas con ellos, ves que evidentemente están convencidos que el aborto es un asesinato, que el aborto es un crimen y que hay que luchar contra el aborto. Pero no pasa de ser una postura intelectual, no se materializa. Lo que quiero deciros con esto es que, como la fe y la razón van unidas, al perderse la fe, se ha perdido también la razón. Y por eso cosas que son de sentido común, de síntesis, hoy la gente ya no las tiene claras. Lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es un ser humano y lo que no es un ser humano. Por eso es tan importante recuperar ese sentido de cristiandad, esa perspectiva de reinado social de Cristo, como la viven los reyes católicos, como la implantan los reyes católicos, que es lo que España hará allá donde vaya. Esto es el fruto de la Reconquista, que no fue otra cosa que lo que su propio nombre indica, reconquista. Lo que hicieron los españoles durante 800 años de reconquista fue reconquistar, recuperar todo, no solamente el territorio, sino todo lo que el Islam había desmantelado, destruido o eliminado. Pues a nosotros nos toca, con el ejemplo de los reyes católicos, de Isabel la Católica en primer lugar, porque Fernando no era tan virtuoso ni mucho menos, con el ejemplo de Isabel la Católica nos toca caminar hacia ahí, hacia ese ideal del reinado social de Cristo, de la cristiandad, porque es donde las personas pueden comprender mejor lo que es la sacralidad de la vida humana, que se puede entender de manera natural, científica, pero que en el mundo cada vez más irracional en el que vivimos, si no se apoya en la fe, no pasará de ser pues una postura intelectual meramente. Y termino ahora sí, cuando un cura dice termino y tiene un micrófono echados a temblar, igual que os ponía de tarea que no podéis pasar por este mundo sin leer una biografía de Isabel la Católica, presupuesto 3, no podemos irnos de este mundo, o no podemos pasar sin habernos leído esa encíclica de Pío XI, Quas Primas, en la que establece la fiesta litúrgica, la solemnidad de Cristo Rey, y que explica
lo que significa y lo que implica la soberanía y la realeza de Cristo. La podéis conseguir en la página del Vaticano, es una encíclica cortita. ¿Cómo se llama, perdón? Quas Primas, Pío XI, 1925. Quas Primas, Pío XI, 1925. Por favor, yo os lo pido. Si 5 o 6 personas de las que estáis aquí, el rollo que os he metido sirve para que al menos la leáis, yo me voy contentísimo y agradecido hoy de aquí muchísimo. Cuando llega la solemnidad de Cristo Rey, con la que termina el tiempo ordinario, pues es una oportunidad excelente para leerla. Pero no podéis dejar de leerla, porque entonces no vamos a entender lo que significa esa realeza de Cristo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido pues un placer para mí estar hoy con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas o...? Creo que se ha olvidado mencionar lo que dijo aquel liberal don Claudio Sánchez Albornoz. Lo he resumido en 2 frases. Lo que dice Albornoz es que no es casualidad que fuéramos los españoles los que llegamos a América. No porque Colón pensara que iba a llegar más cerca por aquí al otro, no. Sí, porque lo que habíamos estado haciendo durante la Reconquista fue lo que hicimos en América. Es decir, porque España es el único país del mundo, fijaros, que ha vencido al Islam. Donde el Islam ha puesto la bandera, eso ya no ha vuelto a ser cristiano. Pensad en el norte de África. San Agustín, Tagaste, Hipona, todo eso en una iglesia floreciente en el norte de África y desapareció en el mar de la Media Luna, ¿no? Pensad en Palestina, ¿no? El único país de Europa que luchó por seguir siendo Europa, por reconquistar y por expulsar al Islam fue España. Y insisto, no se trata ya solamente de la reconquista de un fenómeno bélico, sino que es un fenómeno civilizatorio y por lo tanto evangelizador. Y eso fue lo que los españoles llevan a América. Entonces, a medida que se va reconquistando terreno en España, se van creando diócesis o recuperando las antiguas demarcaciones territoriales de las diócesis del tiempo visigodo, que son las del tiempo romano. Eso es lo que hace en América. Hay que mandar misioneros para las personas que están poblando tal o cual valle. Pues eso es lo que hace en América. Esto es lo que viene a decir Claudio Sánchez Albornoz. Es decir, que si fuéramos ingleses, dice él, si fuéramos ingleses o si fuéramos holandeses, habríamos llegado a América y habríamos montado un negocio. Que es lo que hicieron los ingleses y los holandeses. Aniquilar a los indios, montar un negocio, exprimiéndolo en beneficio de la metrópoli. Nosotros llegamos allí, construimos universidades, construimos catedrales, levantamos hospitales, les enseñamos una lengua que es la más hablada en el mundo, después del inglés. Y bueno, el chino, sabéis que el chino se habla en China y en Cobo Calleja, pero fuera de Cobo Calleja y fuera de China, somos más de 500 millones de personas hablando español por el mundo, ¿no? Y por eso decía Juan Pablo II, cuando fue por primera vez a México en 1979, que más de la mitad de la iglesia se dirigía a Dios en español. Y cuando llega Juan Pablo II en el 79 a México, dice: gracias España, ojo, por los... no recuerdo la cifra, pero me suena 200.000 misioneros. Claro, son 5 siglos de evangelización. Esos misioneros iban allí financiados por la corona. Era la corona la que levantaba los conventos, la que construía las catedrales y las parroquias, las misiones, la que les surtía con los misales, con
los cálices, todo para celebrar la misa y los sacramentos. Es decir, esto es lo que dice Claudio Sánchez de Albornoz, que no es casual y que solamente nosotros podíamos haber hecho una obra de civilización en América, porque además nosotros nos mezclamos con los indios, porque vimos en ellos un igual, mientras que los ingleses y los holandeses los exterminaron porque veían en ellos, según el calvinismo, según el protestantismo, que estaban condenados, que estaban predestinados a la condenación porque su nivel era infinitamente inferior, y según la doctrina de Calvino, la predestinación de Dios se visibiliza en la bendición material. Pues esto es lo que viene a decir Sánchez de Albornoz, y por eso que esto lo diga, no un cura, un misionero, un obispo, un papa, un teólogo, sino un historiador liberal, pues tiene mucho mérito que alcance a ver esto. Pues esta labor nos toca a nosotros en un mundo en ruinas y que se está viniendo abajo, que está colapsando, y que esto no es más que el principio del fin, porque todavía nos queda un rato hasta que toquemos fondo. Esto es lo que nos queda a nosotros, y la misión que tenéis defendiendo la vida, que bregar. Nos va a tocar levantar un mundo de las cenizas, ¿no? Nos va a tocar levantar una iglesia de las cenizas completamente. Pero mientras tengamos muy claro el ideal al que tenemos que tender, que es ese ideal de cristiandad, el ideal social de Cristo, bueno, pues tocará sufrir, tocará trabajar, tocará llorar y tocará rezar y sacrificarse, pero al final Dios bendice todo esto. No quiero soltar más rollos. ¿Vale? Sí, más preguntas. Yo tenía dos preguntas. ¿Hay alguna biografía que esté más centrada en la persona que no en los hechos de Isabel la Católica? Y la segunda, hasta ahora que yo sepa, Isabel la Católica no ha sido beatificada ni sin nada. Esta sería más larga quizá la respuesta, ¿no? Bueno, Zabala en Homo Legens, creo que se titula ¿Por qué es Santa Isabel la Católica? José María Zabala, tiene una biografía que está más centrada en los aspectos espirituales de Isabel la Católica. La cuestión del proceso de beatificación de Isabel la Católica, que yo hace ya 21 o 22 años que entré al seminario y ya iba muy avanzado el proceso de Isabel la Católica. Bueno, pues llevo ya 15 de cura y aquí estamos. Bueno, llama la atención, ¿no? Llama la atención, pero es que, bueno, evidentemente, cuando yo decía al principio que lo que hacen los reyes católicos, Isabel en concreto, pero bueno, y Fernando, es supeditar la política y los intereses nacionales a la fe y no a los intereses de la Iglesia, era también por esto. Es decir, detrás de la no beatificación de Isabel la Católica hay también intereses políticos. Juan Pablo II era un gran devoto de Isabel la Católica y quiso beatificarla para el quinto centenario, en 1992, pero le atemorizaron. El cardenal Lustiger, que era el arzobispo de París, era judío, se había convertido al cristianismo, sus padres habían muerto en Birkenau. Como sabéis, Birkenau es la prolongación de Auschwitz. Como Auschwitz se les quedó pequeño, pues ya hicieron Birkenau, que es inmenso, y entonces le amenazó a Juan Pablo II, el cardenal Lustiger, y le dijo que si beatificaba a Isabel la Católica, como había expulsado a los judíos, se ganaría Juan Pablo II y toda la Iglesia la enemistad perpetua del pueblo judío, y se echó para atrás y se amilanó a Juan Pablo II. Por eso, pero que Juan Pablo quería beatificarla para el quinto centenario. Por eso os hacía tanto hincapié en eso, que muchas veces los intereses de Cristo no coinciden con los intereses políticos de la Iglesia en todos los niveles, en todos los sentidos. Dudo mucho que se la beatifique. Yo lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero tal y como está el patio, dentro de la Iglesia y fuera, yo dudo mucho que se la beatifique, pero
muchísimo, muchísimo, muchísimo. Inglaterra expulsó a los judíos mucho antes que España. Francia, Felipe IV el Hermoso, expulsó a los judíos mucho antes que España. Tanto en Inglaterra como en Francia les expulsaron para quedarse con su dinero, no hubo más motivo. Acordaros que Felipe IV en Francia también es el que se carga a los templarios. Solo por quedarse con el dinero de los templarios, no por otra cosa, porque no puedes montar un reino fuerte si no tienes dinero. Entonces se fue quitando a gente de en medio para quedarse con su dinero. Ya habían hecho los césares antes. Acordaos que el último templario, el último gran maestre, Jacques de Molay, le lanza la maldición mientras lo están quemando en la hoguera al rey Felipe IV y al Papa, y se murieron los dos. Se murieron los dos. Luego hablan de maldiciones gitanas. Pero en España fue el último, también se las había expulsado de los principados alemanes. El último país de Europa que expulsa a los judíos es España, y no lo hace por motivos económicos, porque España, ahí la corona, perdió dinero, y mucho dinero, sino que lo hace por motivos religiosos. Y podéis buscar en internet el decreto de expulsión redactado por los reyes católicos, que lo deja bien claro. No se trata de, entendedme, de hacer conspiranoias históricas, mira, este dice dice otro. No, vete a lo que dicen los reyes católicos, que no había Twitter, no había WhatsApp, no se iba por las redes a ver si vendo, como se dice ahora, mi relato. No, esto es lo que hay. Entonces, eso no se lo va a perdonar jamás, y por eso no creo que se la ratifique, a menos que mucho tienen que cambiar las cosas en la Iglesia para que se ratifique. Y como además, y termino, fue la que puso los pilares del Concilio de Trento, y por lo tanto la reacción contra la revolución religiosa de Lutero, que rompe la cristiandad, que rompe la unidad europea, pues claro, todos los países que proceden y que provienen de ahí, pues lo que quiero decir es que si algún papa dijera voy a beatificar a Isabel la Católica, la reacción contraria sería virulenta, entonces tendría que ser un papa que estuviera dispuesto a asumir esa reacción mundial en los medios de comunicación y por todos sitios por esta cuestión. Porque piensa que cuando las cosas estaban mejor no se ha hecho, o sea, ahora que las cosas están peor es más difícil, ¿no? Es más difícil, pero bueno, eso no quita pues, que nos sigamos encomendando a Isabel la Católica y que sigamos pidiéndole su intercesión. Una última pregunta. Yo le quería preguntar dos cosas. Una, ¿por qué hay tanta leyenda negra en América solo contra España, no contra ingleses o contra... porque incluso en las universidades allí se habla tan mal de la conquista de España? Y luego otra, ¿cómo es posible que el Vaticano, o sea, que el Papa Francisco tenga visitas del presidente de los Estados Unidos, un católico, un hombre que se declara católico, y le dé de comulgar sabiendo que es pro aborto y a Nancy Pelosi y compañía? ¿Cómo es posible? Esto... Bueno, la segunda, repito con la segunda. Insisto lo que os decía, que una cosa es la fe y otra cosa son los intereses políticos. Son los intereses políticos. Y la Iglesia pues tiene intereses políticos que son mundanos, que no deberían ser así, pero vamos a ver, queridos míos, creo que estoy hablando delante de personas que tienen la suficiente fe, la suficiente madurez espiritual, la suficiente vida de oración y de sacramentos para no escandalizarse de esto. No vamos a escandalizar de esto. No significa que por esto nosotros tengamos que llamar blanco a lo que es negro y negro a lo que es blanco, ¿no? Pero evidentemente hay una serie de intereses ideológicos y económicos, y por eso el diferente trato pues con un ser tan repugnante, ¿no? como Biden, ¿no? Que está haciendo tanto daño pues a la causa de la vida, Y luego la cuestión de la leyenda negra de Hispanoamérica, porque es la manera más fácil de explicar el fracaso. Está viendo nosotros lo vemos en el canal de la Sacristía de la Vendée, yo lo veo cuando me invitan a otros programas, a otros canales,
lo estoy viendo también como escritor en una mayor cantidad de publicaciones refutando, desmontando todas las mentiras y patrañas de la leyenda negra. Está habiendo un movimiento de reacción muy fuerte que está creciendo en Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica, porque están ya dándose cuenta de toda la inmensa falacia que es la leyenda negra, porque no se puede culpar eternamente a España de los fracasos de los distintos naciones o países que surgieron a raíz de no de la independencia, porque España no estaba ocupando, invadiendo ningún país en América, sino de la emancipación, que es distinto. Los franceses nos invadieron, vale, pero nosotros no invadimos América. No había ejército de ocupación como si lo hubo aquí en 1808 con Napoleón. Por eso os decía que esto de interrupción voluntaria del embarazo, no. Igual que hay que llamar a las cosas por su nombre en cuestión de vida, también en cuestión de historia, porque por ahí se nos meten los errores. Al romperse la cristiandad, y la monarquía católica en España era una cristiandad, al fragmentarse, pues eso es lo que ha producido la tragedia política de los países de Hispanoamérica, que están cayendo casi todos ya en manos del comunismo, con unas élites que desde la independencia, por lo menos, desde la emancipación ya vienen corrompidas de casa. Pero es que la tragedia política y social de Hispanoamérica no se puede separar de la tragedia política y social de España. Y por eso no es casualidad tampoco que cuando llega el momento de la emancipación de las provincias, porque eran provincias de España, y tan español era un peruano, o un ecuatoriano, o un colombiano, o un mexicano, como un tío de Toledo, de Cuenca, o de Zarauz. Por eso lo digo, al romperse eso, no es casualidad que se haya perdido la fe. Mirad cómo están comiéndose al catolicismo las sectas protestantes en Hispanoamérica, cómo se lo están comiendo. Además con el agravante de que en Hispanoamérica van a ir del catolicismo al protestantismo vía comunismo. Es decir, como los misioneros católicos a partir de los años 60 eran comunistas, pues la gente se iba con los evangélicos, que eran los que le hablaban de la oración y de la palabra de Dios, porque los misioneros católicos obviamente les hablaban de los pobres, de que los banqueros van a ir al infierno y de que el capitalismo es el gran pecado de la humanidad. ¿Os dais cuenta? En España ha sido distinto. En España hemos ido del catolicismo al anticatolicismo por la vía... pero bueno, esto es otra historia. Como dijo Quino, bueno.